Buenas tardes, tutora, compañeros. Mi nombre es Catherine Solorza. Estoy actualmente en Ingeniería de Sistemas. Voy en séptimo semestre en la ciudad de Bogotá. Bueno, el día de hoy lo que vamos a dar a conocer son unos conceptos básicos acerca de la antropología. Estos conceptos básicos, básicamente están entregados en unas lecturas propuestas para el desarrollo de esta unidad. Inicialmente, tenemos el término de la cultura. Es importante entender que este término podemos definirlo desde diferentes disciplinas. Para lo que a nosotros nos concierne o nos importa más en este momento es esta definición desde el punto de vista de la antropología. Entonces tenemos que desde el punto de vista de la antropología la cultura es el estudio de los pueblos en su cotidianidad, tradiciones y dimensiones ancestrales. Si hacemos una pequeña comparación de este concepto en el área de la sociología, nos vamos a dar cuenta que en la sociología estas relaciones son un poco más amplias porque nos contemplan o contienen un grupo de población más grande, ¿sí? Entonces definimos el término de cultura como las relaciones sociales, costumbres, estilos de vida, política, economía que se desarrollan dentro de una sociedad. Es un término más global, es un término que agrupa a una gran cantidad de personas y pues desde el punto de vista o desde el estudio de la antropología, la cultura hace referencia a sus pueblos y todo lo que concierne en ellos. Dentro de las lecturas también encontramos otros conceptos básicos, como es el comportamiento humano. Decimos que el comportamiento humano es el producto de un aprendizaje dentro de un grupo determinado. Este comportamiento se obtiene o se adquiere a través de lo que nosotros observamos día a día o las situaciones en las que estamos enfrentados dentro de una sociedad para definir ese comportamiento humano, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea diferencial, etc. Tenemos también, el término de cultura del que ya habíamos hablado, producto de un aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. Dentro de la antropología tenemos unos pensadores o unas personas que hicieron una exposición acerca de lo que ellos consideraban la antropología. Para algunos la antropología es algo materialista, quiere decir que facilita la adaptación de un grupo a un determinado entorno social, político, físico determinado. Para otros mentalistas la antropología es mentalista, quiere decir que puede llegarse a ver como algo abstracto, no como algo que podamos ver, no algo que podamos medir, no algo a lo que nos podamos enfrentar y demás. Entonces son dos conceptos que hay que tener bien claros, presentes y no confundirlos porque dependiendo del punto de vista de la persona pues podemos tener una tendencia a si es materialista o es mentalista la cultura. Tenemos también el término de sociedad. Entonces decimos que una sociedad es un conjunto de individuos unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Esta sociedad no se contempla como algo abstracto, está localizado dentro de un territorio. Bueno, aquí ya nos podemos dar cuenta que este término de sociedad difiere un poco dentro de lo que algunos mentalistas consideran como más abstracto. Es importante, más que importante, es claro entender que una sociedad no puede ser algo abstracto, pues porque una sociedad se compone de individuos, se compone de normas, se compone de reglas, se compone de varias cosas y todo esto, o todas estas personas están localizadas dentro de un territorio, entonces no podemos hablar de sociedad como algo abstracto. También tenemos el término de enculturación. Este término nos habla de la cultura de una sociedad que permanece casi igual. También nos dice que es un aprendizaje constante, consciente e inconsciente de las generaciones jóvenes. Se adquiere de las generaciones adultas con el fin de conseguir conocimientos sociales y modos de comportamiento. Este término es muy importante tenerlo claro porque nos habla o nos describe de lo que nosotros aprendemos cuando estamos pequeños, cuando somos jóvenes. Intrínsecamente todos los aprendizajes que nosotros tenemos o todas las costumbres nosotros los vemos día a día de los adultos. Entonces este término nos habla de eso, de lo que nosotros cuando éramos jóvenes aprendíamos de nuestras generaciones adultas. Entonces es un término bastante importante y bastante interesante. También hablamos del relativismo cultural. Hace referencia a los rasgos comunes y costumbres entre una cultura y otra, que a la vez sea diferente, por tanto única.
Este término es bien importante porque debemos tener en cuenta que cada cultura tiene unos rasgos comunes y costumbres, y no quiere decir que por pertenecer a una cultura pues debamos ir respetar estas costumbres. Al contrario, eh, se pueden valorar, se pueden tener en cuenta y pues quizá también adquirirlas y aprenderlas un poco. El término etnocentrismo. Entonces, este término es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Este comportamiento en ocasiones puede llevar a las personas a juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otro grupo o desvalorizar las demás culturas, haciendo eso de la propia pasar por encima de las otras. Este término debemos tenerlo muy claro, pues porque así nosotros tengamos nuestras costumbres, tengamos nuestra forma de pensar, de vestir y demás, no quiere decir que nosotros como individuos de una sociedad debamos pasar por encima de otros grupos. Es importante entender que internamente todos somos iguales, externamente tenemos unas características y unas condiciones diferentes, y esto pues no debe ser un motivo para pasar por encima de las demás personas, ni de los demás grupos sociales y o culturales. También dentro de las lecturas encontramos los universales de la cultura. Entonces, por universales de la cultura hacemos referencia a las constantes o a las cosas que siempre vamos a encontrar dentro de una cultura. Dentro de estas tenemos el habla, los rasgos mentales, el arte, la metodología de los conocimientos científicos, prácticas religiosas, familia y sistemas sociales, propiedad, gobierno y guerra. Entendemos entonces que la universal tiene razón de ser las necesidades biológicas del hombre, lo universal es producto de la invención antigua, lo universal es la convergencia de las formas culturales. Lo que les hablaba ahorita, internamente todos somos iguales y a nivel de los universales de la cultura, nosotros como grupos o como individuos pertenecientes a una sociedad tenemos unos rasgos comunes o tenemos algo que nos va a unir, así pues algunas creencias sean diferentes. De esto básicamente nos habla del tema de los universales de la cultura. Dentro de estas lecturas también encontramos a la cultura como una entidad real o ideal. La cultura real nos habla de cada individuo representa tan solo un segmento de su propia cultura. Por considerarse solo un segmento de la cultura puede observarse de una forma diferente, así se trate de la misma sociedad y la misma cultura. Este concepto debemos tenerlo muy presente porque nos dice que así que dentro de lo que nosotros creemos, dentro de lo que nosotros consideramos, podemos ser una pequeña parte o somos una pequeña parte o un segmento de nuestra propia cultura. La cultura ideal son los modos de comportamiento expresados oralmente por el pueblo que pueden reflejarse o no en el comportamiento real y en su conducta. Entonces, cultura real, cultura ideal. Y también nos hablan en estas lecturas propuestas de las perspectivas EMIC y ETIC de la cultura. Las perspectivas EMIC y ETIC tienen un enfoque desde la distinción de los aspectos mentales y culturales de la cultura. EMIC involucra a los participantes. Los observadores y antropólogos emplean conceptos y distinciones significativas y apropiadas para los participantes. Y en la perspectiva de ETIC, los antropólogos tienen conceptos y distinciones que solo son apropiados para los observadores. Esas perspectivas son importantes tenerlas en cuenta, pues porque es como si habláramos, si hacemos una observación estando dentro de una sociedad o si hacemos una observación estando fuera de una sociedad. Es importante porque estando dentro de una sociedad podemos tener una visibilidad diferente, porque estamos más involucrados con cierto grupo, y estando fuera de la sociedad obviamente vamos a tener una visibilidad completamente diferente porque no vamos a estar tan inmersos, no vamos a estar tan relacionados con un grupo para poder entender estas perspectivas. Bueno, compañeros, básicamente es esto. Espero no haberme extendido mucho, espero que les sea de agrado y de utilidad este pequeño video. Gracias.